Muy buenos días a todos, bienvenidos a Soy TV, mi nombre es María José Arriegada y hoy día vamos a conversar acerca de un problema que nos está afectando a todos a nivel mundial, pero también nacional. Eso es la sequía. Ha traído importantes consecuencias para el diario vivir, como también para la agricultura, la economía y un sinfín de otras aristas. Es por ello que el día de hoy vamos a conversar con Lorena Jofré, quien es decana de la Facultad de Veterinaria y Agricultura de la Universidad de las Américas. Bienvenida, Lorena, a Soy TV. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. Y bueno, para partir, me gustaría que nos pudieses explicar un poquito más ¿qué es la sequía? ¿Por qué se provoca la sequía en el mundo y en este contexto, obviamente, en Chile? Bien, bueno, es una situación, es una problemática muy compleja, dada, ¿no es cierto?, por la crisis climática que hoy en día estamos viviendo. Seguramente todos han escuchado el concepto de cambio climático, que es un tema que ya estamos viviendo hace tanto tiempo, y con esta sequía que ya llevamos más de 10 años en Chile, particularmente en Chile, nos ha azotado, nos ha afectado muchísimo. Ya aproximadamente 14, 15 años ya llevamos con esta sequía y que las últimas lluvias algo bueno nos dejan, pero que todavía lamentablemente no se termina. Este cambio climático que yo les comento recién, producto de estos gases, efectos invernaderos que han provocado el calentamiento de la Tierra, han afectado con muchos factores, de muchas maneras, sobre la Tierra. Y una de ellas es la sequía, ¿no es cierto? Es decir, estos cambios de precipitaciones en que han disminuido el promedio de precipitaciones anuales que hemos tenido los últimos años y lamentablemente eso nos ha afectado. Pero hay un montón de otros factores, ¿no es cierto?, que van afectando y que van provocando esta disminución de las precipitaciones. Particularmente en Chile, Lorena, ¿tú a qué lo asociarías? ¿Cuál crees que ha sido como un detonante o cuáles han sido los factores primordiales para que ya estemos enfrentando una sequía que ha dejado imágenes tremendamente preocupantes en lagos, en ríos, que nos hace pensar qué pasa acá en Chile, qué estamos haciendo? Sí, bueno, hay harta cosa ahí que conversar. Bueno, partir un poco con lo que introducíamos en el tema, que es el cambio climático, que no solamente está afectando nuestro país, sino que está afectando todo Chile. Lamentablemente tenemos algunas regiones donde se concentra el problema de la sequía, pero el cambio climático son varios factores. Un factor importante, como recién mencionaba, son estos gases de efecto perdón, invernadero, que son una gran cantidad, ¿no es cierto?, de dióxido de carbono, que van provocando este calentamiento de la atmósfera y lamentablemente estos efectos que estamos observando, que son efectos en el clima, el cambio del clima, el cambio de las precipitaciones, el aumento, ¿no es cierto?, del nivel del mar, el derretimiento, por ejemplo, lamentablemente los glaciares, la deforestación también, lamentablemente la falta de biodiversidad, ¿no es cierto?, en la flora de nuestras regiones también van provocando que todos estos factores vayan contribuyendo finalmente al cambio climático, al calentamiento y finalmente también desencadenando estas problemáticas meteorológicas tan complejas de poder manejar. Sin duda, todo lo que tiene que ver con eso es un tema importante, pero además hay un segundo factor que yo creo que es crítico y que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con la administración, ya con la planificación de todas los planes de mitigación que se puedan hacer para poder sobrellevar de buena manera esta crisis climática que estamos llevando a cabo. Lorena, recién dijiste un detalle en los árboles. Muchas veces la gente dice así como, no, eso es una exageración, es de la gente que es ambientalista o a los pro árboles que protegen, pero en realidad es importante ocupar estas pantallas, estas oportunidades para educar también a la gente que muchas veces no sabe, pero no es malo poder enseñarles. Me gustaría que indicaras también la importancia de que comencemos a cuidar los árboles. Hemos tenido un crecimiento impresionante de la urbe, donde no es muy amigable, como decías tú, nos vamos creciendo de la mano con el medio ambiente, porque no están los planes reguladores necesarios, porque no están las políticas públicas que protejan todo esto. Entonces, la importancia de que, si bien es
obvio y es necesario que vayamos evolucionando, pero también respetando y protegiendo, ¿cierto? Nuestros bosques y nuestros recursos naturales y protegiendo la naturaleza. Sí, pucha, qué importante lo que acabas de mencionar, y ahí hay que decir también que el gobierno y que las instituciones gubernamentales también han tenido una buena planificación sobre estos planes que son importantes de implementar justamente en el tema de la forestación. Ahí quiero mencionar a la CONAF, que es una institución súper importante en nuestro país y que tiene un rol fundamental. La pérdida que hemos tenido de hectáreas en los últimos años ha sido enorme. Producto por un lado por la tala indiscriminada que tuvimos, ¿no es cierto?, en algunas regiones, pero también por los incendios que han ocurrido en los últimos años, que han sido lamentablemente enormes, es decir, han destruido una gran cantidad de especies, digamos, nativas, ¿no es cierto?, y de bosques también forestales, pero sin duda también han afectado lo que es la salud del suelo, ¿ya? Han contribuido también a la erosión de los suelos, y eso es algo innegantemente importante de poder subsanar. Los bosques son fundamentales, los árboles son fundamentales, y por eso es importante todos los planes de forestación que estamos llevando a cabo, que está llevando a cabo el país, y en los cuales también todos podemos contribuir. La verdad es que los árboles, los bosques tienen un rol fundamental, no solamente porque en su proceso natural de fotosíntesis, como todos nosotros sabemos, ¿no es cierto?, absorben CO2, y eso también de alguna manera mitiga naturalmente la liberación de estos gases de efecto invernadero que recién comentamos. Por lo tanto, tienen un rol súper importante, pero además protegen el suelo justamente de todo lo que caiga, ¿no es cierto?, sobre la tierra. Por lo tanto, es naturalmente un protector, permite, ¿no es cierto?, mantener la humedad, evitando la erosión, ¿no es cierto?, de las tierras. Por lo tanto, es súper importante, tienen un rol protector natural. Ahora, sin duda, las plantaciones nativas tienen un efecto mucho más positivo. La biodiversidad en la flora es fundamental porque los árboles nativos están preparados naturalmente, ¿no es cierto?, para poder hacer frente a todas estas condiciones que naturalmente tenemos que enfrentar. Están mucho más preparados también para estos incendios, que por supuesto los bosques forestales que justamente son mucho más susceptibles a los incendios. Así que sin duda los bosques son fundamentales de poder seguir forestando, de seguir ojalá de una manera mucho más fortalecida a través de la CONAF haciendo estos planes de forestación, sobre todo considerando, como dije, estas grandes superficies de hectáreas que hemos perdido producto de los incendios que prácticamente se replican todos los años. Ya estamos pensando que el próximo verano que se viene, a propósito del fenómeno que estamos hoy en día teniendo, ¿no es cierto?, del Niño, se van a venir con temperaturas mucho más altas. Por lo tanto, es muy probable que, y lamentablemente, que vamos a seguir teniendo estos incendios tan recurrentes. Entonces, el plan de forestación debiese ser mucho más fuerte, mucho más robustecido desde el punto de vista de los recursos disponibles. Y ante esta situación que tú nos expones, que se va a venir un verano mucho más complicado también, y por lo tanto quizás un poco más seco de lo que ya han sido los años anteriores, ¿hay alguna forma, Lorena, que se pueda prevenir, que podamos tratar de disminuir la mayor cantidad posible la sequía? ¿Hay algo que podamos hacer? Yo creo que todos tenemos cosas que hacer, ¿eh? Todos podemos de alguna manera contribuir a disminuir el tema de la sequía. Bueno, por supuesto, las grandes empresas, los grandes productores, ¿no es cierto?, agrícolas tienen mucho que hacer ahí, pero cada uno de nosotros también podemos contribuir desde cómo cuidar el agua desde la casa, ¿ya? Y por supuesto nosotros como universidad, la Universidad de las Américas, y aquí en particular en la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, hacemos educación. Ya, ese es nuestro rol fundamental, educar a la población a través de la formación de nuestros estudiantes, pero también educar a través de diferentes campañas. Yo creo que todas las universidades ahí tenemos un rol bien importante. Los colegios sin duda también, las municipalidades. Yo creo que a través de cada uno de los planes de acción que van realizando, van mitigando, van reduciendo, ¿no es cierto?, el uso inadecuado del agua. Y en particular, vámonos a la casa, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros? Desde el uso, ¿no es cierto?, del agua en el jardín, el riego automatizado, por ejemplo, el uso de recursos tecnológicos que nos permitan hacer un uso más eficiente del agua.
hasta utilizar algunas otras cosas dentro de la casa que nos permiten mantener o controlar de mejor manera el uso del agua, el agua en el baño, ¿no es cierto? Cerrar la llave cuando nos lavamos los dientes, o sea, cosas que yo creo que se enseñan en el colegio, desde el jardín infantil, y que tenemos que tratar de seguir implementando, que a lo mejor cada uno de nosotros puede decir, ya, pero el impacto que tienen es muy menor, pero si sumamos toda la reducción del uso inadecuado de agua que puede haber en cada una de las casas, el impacto aumenta. Así que el cuidado partiendo en la casa es fundamental. Lorena, ¿tú consideras que, bueno, si bien tú me mencionas que hacen en la universidad de la que tú eres parte y otras campañas de educación, cuando uno conversa con gente, con amigos, con cercanos, la mayoría justamente no sabe cómo, a ver, tratan de contribuir con, hoy día tenemos mucha más conciencia de cuando lavamos los dientes, cerrar la llave, ¿cierto? Las duchas que sean más cortas, las municipalidades han implementado ciertos horarios para regar, para que no se pierda el agua, y son cosas muy importantes, pero a la hora de reutilizar el agua, quizás estamos al debe. Por ejemplo, el agua de la lavadora, hacer alguna conexión, no sé, entre el lavamanos, ¿cierto? Y el baño, que se puede hacer, que no se pierda el agua. ¿Crees tú que falta educación, quizás más talleres, no sé, cosas en las municipalidades, en la televisión, programas que eduquen al respecto, para que todos en general podamos aprender cómo cuidar, pero también darle una segunda vida al agua que ocupamos? Sí, bueno, yo creo que todavía falta, todavía tenemos mucho por hacer a todo nivel, a nivel, digamos, de planes, de política gubernamental y, por supuesto, de lo que hacemos cada uno de nosotros. Creo que ahí el poder, como decías, un ejemplo que decías tú, la utilización de las aguas grises, las aguas perfumadas, por ahí le llaman también, que son todas estas aguas que se recuperan desde la lavadora, ¿no es cierto?, desde el uso en la cocina, etcétera, podría ser efectivamente algo que se podría implementar. Lamentablemente a veces dentro de las zonas más urbanas es más difícil poder tener lugares de almacenamiento de esa agua para poder reutilizarla. Pero creo que hay ejemplos en otros países donde se ha avanzado en ese tema y creo que por ahí podemos todavía copiar, ¿no es cierto?, algunas buenas prácticas que se están implementando. Pero también hay otras maneras de recuperar o reutilizar el agua que son de manera mucho más industrial, que probablemente pueden tener más impacto, como es, por ejemplo, las plantas desalinizadoras del agua de mar, que es algo que hoy en día se está implementando también en nuestro país, sobre todo en las grandes industrias, en la industria minera, por ejemplo, que requiere utilizar grandes cantidades de agua. Ahí estos proyectos que se están implementando y que de hecho las están impulsando a través del gobierno, ¿no es cierto? El mismo Ministerio de Obras Públicas están haciendo ahí varios planes, creo que también son proyectos que tienen que ir avanzando de una manera más acelerada para poder hacer uso más eficiente del agua. Bueno, también, por ejemplo, otro ejemplo es la recolección de agua de lluvia. A propósito de esta gran lluvia que tuvimos hace pocos días, la semana pasada, ¿no es cierto? Yo creo que eso es súper importante, avanzar con eso, recuperar o por lo menos en el fondo tener alguna posibilidad de acumular de mejor manera, más eficientemente el agua lluvia. Desde cómo recuperar esa agua y permitir que esa agua llegue de manera adecuada a los embalses, como también a lo mejor acumular esa agua de uso domiciliario. Sería ideal poder avanzar también en ello. Y para eso también tenemos que tener el mayor uso de la tecnología, ya tecnología en embalse y en otras obras que permitan también ser más eficiente con esa captura, con esa captación de agua lluvia, por ejemplo. Lorena, a raíz de lo que tú mencionas, que bueno, fue este sistema frontal, que si bien a muchas personas afectó y es algo que por supuesto nos importa, también no podemos desconocer que es algo bueno, que necesitábamos mucho en nuestro país y que dejando de lado, en el buen sentido, este dolor, estas pérdidas que marcaron, nos trae muchos beneficios. Ya nos habla de algo que realmente necesitábamos hace mucho tiempo, no veíamos un sistema frontal o estas lluvias, años, la gente hablaba de 30 años, lluvias que no se veían así. En ese sentido, con este sistema frontal, ¿tenemos garantizado de alguna forma
el agua o aún sigue siendo insuficiente para mejorar de alguna manera la situación en nuestro país? No, lamentablemente, María José, te tengo que decir que la sequía no se acabó con este temporal recién pasado, ni tampoco la escasez hídrica. ¿Ya? Lamentablemente, efectivamente fue positivo el hecho de que la cantidad de lluvia haya permitido en algunos embalses aumentar, ¿no es cierto?, la cantidad de acumulación de agua, pero lamentablemente, por otro lado, la cantidad de agua que cayó en cordillera, en montaña, fue muy alta, no hay acumulación de nieve en la montaña, ¿no es cierto? Bueno, nevó en algunas zonas, pero en otras zonas donde normalmente o esperábamos, ¿no es cierto?, que nevara, no ocurrió, llovió en una cota muy alta y eso hace que esa agua que viene de cordillera venga, ¿no es cierto?, con un montón de residuos y que lamentablemente no se pueda acumular. Ahí escuchaba a algunos expertos, algunos hidrólogos que hablaban justamente del tema, que lamentablemente toda esta agua se pierde, esta agua llega al mar, no es capaz, digamos, de llegar al embalse, de acumularse, y por lo tanto esta lluvia no ocasionó un superávit o un aumento, digamos, de la reserva de agua en los embalses. O sea, hay un aumento, pero es marginal, no es significativa, y por lo tanto seguimos estando todavía en una situación de sequía y todavía estamos con un déficit hídrico importante. Qué desalentadora escuchar eso, pero es bueno también aprender que lo que necesitamos entonces finalmente es que quede en la nieve, que podamos después utilizar eso, obviamente de una forma natural. Lorena, ¿esto cómo puede afectar? Bueno, sabemos que claramente provoca un sinfín de problemas el tener sequía y todo eso, pero en la agricultura, pero también en los animales, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo vimos imágenes muy fuertes de animales fallecidos porque no tenían alimento, porque no tenían agua, y la gente que los cuida tampoco tenía cómo ayudar más? O sea, sí, entendemos que un animal de por sí consume mucha agua y mucho alimento, y la verdad es que sin agua es difícil. Estas imágenes van a seguir viéndose más, y cómo va a ir afectando también a los animales que nos importa tanto. Sí, bueno, ahí lo que comentábamos delante, que el pronóstico se viene feo, se viene con temperaturas muy, muy altas para el verano, y por lo tanto vamos a tener ahí un Ministerio de Agricultura que va a tener que estar nuevamente evaluando las emergencias agrícolas y apoyando, subsidiando a los productores, ¿no es cierto?, y a los pequeños productores que no tienen los recursos para poder enfrentar esta sequía de una manera más eficiente. Así que lamentablemente ahí vamos a tener que seguir con estas emergencias agrícolas y los subsidios que tienen que ver justamente con apoyar a los pequeños agricultores en alimentos, en insumos, ¿no es cierto?, que permitan enfrentar esta sequía. Así que sí, lamentablemente es desalentador el panorama tanto para la ganadería como también para los pequeños productores, sobre todo, para la agricultura familiar campesina, que tiene que enfrentar de una manera mucho más de alto impacto para ellos, para su presupuesto familiar, el enfrentar esta situación de escasez hídrica. Ahí, bueno, quizás te voy a hacer una pregunta. Sí, dime. No, lo otro que te iba a decir, que a propósito de lo que conversábamos de este temporal, lo otro es que nos va a afectar a todos. Ya lo estábamos viendo en distintas noticias que las grandes lluvias que hubieron lamentablemente van a aumentar los precios de las hortalizas por la disminución de la oferta. Hay una gran pérdida hoy en día en la agricultura. Hay frutales que se caen, ¿no es cierto?, producto también de las lluvias, y eso hace que disminuya la oferta, aumente los precios, y así que eso también va a impactar de alguna manera los bolsillos de todos los chilenos. Se viene difícil el panorama en todos los ámbitos. Sí. Así que harto ánimo ahí a la gente que nos está viendo. Sí. Te quiero hacer una pregunta ya para ir cerrando. Quizás es una pregunta con mucho peso, pero ¿crees que todavía estamos a tiempo de poder revertir esta situación? De repente escuchamos que dicen, bueno, contribuyan todos al calentamiento global, pero hay también otros que piensan, bueno, todavía sirve de algo, todavía podemos cambiar una situación mundial tan compleja.
¿Qué piensas tú, Lorena? ¿Todavía estamos Yo quiero pensar, María José, positivo, siempre pensando positivo. Yo creo que se ha hecho harto. Hay que quedarnos con la idea de que el gobierno, que en general los ministerios han hecho hartos planes que si uno los ve al mediano y a largo plazo van a tener un impacto muy positivo. Claramente que todavía tenemos mucho que hacer, o sea, todavía tenemos harta tarea pendiente, pero lo bueno es que estamos constantemente participando en las diferentes instancias donde se conversa, donde se sensibiliza, se socializa sobre de qué manera podemos enfrentar de mejor manera el cambio climático. Es algo muy complejo, pero yo creo que Chile ha tomado todas las medidas para enfrentar al mediano plazo y a largo plazo desde todas las aristas donde se puede mirar de buena manera. Desde, por ejemplo, el cambio, ¿no es cierto?, con energías más renovables, con enfrentar de mejor manera la gestión también de los recursos, que es algo fundamental, implementando nuevas políticas públicas. Yo creo que ahí cada ministerio, si uno entra y ve, tiene planes específicos para mitigar el cambio climático y la escasez hídrica, y yo creo que eso es muy bueno. Tenemos que quedarnos con esa visión positiva y esperanzadora de que vamos a enfrentar de buena manera este futuro que se viene, que va a ser complejo, no es fácil, pero que creo que todos juntos y entregando ahí cada grano de arena, desde el rol que cada uno tiene, va a ser fundamental para poder lograrlo. Nosotros, por lo menos como universidad, nuestro rol va a ser hacia la educación y contribuir, ¿no es cierto?, justamente a utilizar de mejor manera las tecnologías, por supuesto, a través de las investigaciones que hacen las universidades, eso es fundamental. La innovación y el desarrollo también es fundamental. Contribuir con todo eso, comunicándolo de manera pertinente y llegando a la población, también va a ser parte de una manera en cómo vamos a enfrentar esta crisis climática. Bueno, Lorena, yo te quiero agradecer por la entrevista del día de hoy, por toda la información, por educar. Creo que eso es súper importante, compartir nuestros conocimientos con toda la gente para que así podamos avanzar, como dices tú, todos aportando nuestro granito de arena. Te doy el espacio para que puedas despedirte. Desde ya, muy agradecidos por haberte tenido el día de hoy en Soy TV. Muchas gracias, María José, por la invitación, ¿no? Encantada de poder, como dices tú, contribuir con esta educación que tenemos que hacer, de tal manera de enfrentar todos juntos de mejor manera esta situación. Así que muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, yo ya me comienzo a despedir entonces de todos ustedes. Los invito a continuar con la programación de Soy TV y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Chao, chao.